micrófono y me hace la pregunta, porque sabemos que cuando estoy en grabación, perdón, en pantalla completa presentando PowerPoint, no puedo verlas a ustedes. Entonces, si levantan la mano, no lo veo. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, damos la bienvenida a todas las estudiantes del módulo de Psicología Infantil. Vamos a iniciar la primera sesión, nuestra primera clase introductoria y de temas concernientes a la semana número 1 de trabajo. Y vamos a hacer una presentación entonces y vamos a dar inicio al proceso. Le doy la bienvenida a todas las estudiantes presentes. Entonces, aquí ya me anticipé. Vamos a compartir toda la pantalla. Bueno, necesito que alguien abra su micrófono y me comente si tienen visual de lo que les estoy presentando, por favor. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, apreciadas estudiantes, entonces, psicología infantil. Alguien entró ahorita mismo. Vamos a darle ingreso enseguida. A ver. No, voy a cerrar aquí el WhatsApp para que el WhatsApp no me confunda entonces. Bueno, ahora sí. Listo. Bueno, entonces ahora sí damos inicio. Programa técnico laboral por competencia en atención a la primera infancia, módulo de pedagogía infantil. Aquí Cindy me está hablando, pero voy a silenciarla porque estoy en clase. Listo. Bueno, listo, mis queridas estudiantes. Entonces, psicología infantil, tenemos nuestra guía de aprendizaje, como es de costumbre. Inicialmente, pues, se hace la presentación de la guía, los contenidos que vamos a tener en ella. El objetivo principal de esta guía de psicología infantil es reconocer la importancia de los aspectos de maduración, crecimiento y desarrollo en nuestros niños y niñas menores de 6 años. Es decir, cuando el módulo finalice, ustedes deben estar en capacidad de identificar cada uno de los cambios que se dan en nuestros niños a partir de la etapa prenatal, o sea, lo que es la fecundación, la etapa prenatal, la etapa postnatal y como tal, todas las etapas del desarrollo hasta los 6 años. Objetivos específicos: analizar y comprender el papel que desempeña la variable edad en los cambios evolutivos del ser humano. Es importante saber qué cambios van teniendo como tal los seres humanos en el proceso evolutivo hasta los 6 años, para que así como tal lo podamos asociar a los conocimientos de aplicación pedagógica, intervención pedagógica con nuestros niños. ¿Qué es capaz de hacer el niño en las diferentes edades de su desarrollo? ¿Qué capacidades tiene el niño de desarrollar en cada una de esas etapas de vida? Profundizar en el conocimiento del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioafectivo y sexual durante la primera infancia, e identificar los diversos cambios que se dan durante estas etapas. ¿Qué es eso? Es la profundización de todos esos conocimientos. Por lo tanto, vamos a ver las áreas del desarrollo en los niños, en la parte física, en la parte de conocimiento, en su desarrollo del lenguaje, en su desarrollo socioafectivo con las personas que lo rodean. Luego cuando el niño sale de ese círculo familiar, que ya no es solamente su relación con mamá, papá y quizás hermanitos, sino que también empieza el niño como tal a tener interacción ya en la etapa preescolar, ¿cierto? En la edad preescolar, con su grupo de iguales, con sus docentes. Entonces, ¿cómo vive el niño o cómo experimenta el niño los cambios desde ese ámbito familiar
al ámbito escolar. Y sexual, también todo ser humano tiene un desarrollo sexual, entonces es importante saber qué teorías apoyan todos estos argumentos y qué contemplan o qué dicen estas teorías. Entonces a eso es lo que vamos a dedicarnos en este módulo. Manejar generalidades en temas de interés para los asistentes infantiles, es decir, en el caso de ustedes se van a desempeñar como atención a esos infantes, por lo tanto van a ser sus docentes, sus cuidadores, ¿cierto? Personal que va a estar capacitado para la intervención pedagógica con los niños. En ese manejo es importante tener conocimientos generales acerca de lo que es el control de los esfínteres, la agresividad infantil, el apego en los niños, los miedos, el abuso sexual, la timidez, los niños adoptados, las madres sustitutas, es decir, todos aquellos temas de interés que pueden ser importantes estudiar y conocer para poder trabajar con niños. Conocer el papel fundamental que desempeñan los distintos contextos del desarrollo y los agentes de socialización, es decir, los papás, las mamás, los profesores, los hermanos, los compañeros, quizás el personal del colegio, es decir, lo que es en el ámbito educativo, todo ese personal que hace parte de ese proceso, vecinos, ¿sí? Que frecuenten la familia como tal. Entonces, en la construcción de ese desarrollo de los niños. Reconocer la importancia del juego como parte importante en el proceso de socialización de nuestros niños y niñas menores de 6 años. Entonces, si recordamos en pedagogía, en ese primer módulo que tuvimos la oportunidad de ver juntos, porque fui yo la docente que las asistió, hay unas actividades rectoras para el aprendizaje. Entonces, dentro de esas actividades rectoras principales del aprendizaje en los niños, en esa etapa infantil tenemos el juego, tenemos la exploración del medio, tenemos el arte, ¿cierto? Entonces, es importante nosotros tener muy en cuenta durante toda la intervención pedagógica que hagan ustedes con los niños esa importancia del juego. Porque si hay algo serio para los niños en todo el proceso del aprendizaje, es el juego. Y es la mejor forma como ellos aprenden. Entonces ahora quiero que una de las presentes, por favor, abra su micrófono y me colabore con la introducción. El primer parrafito nada más. A ver. Hola, profe. Hola. Bueno, introducción. La psicología infantil se encarga del estudio del comportamiento del niño, desde su nacimiento hasta su adolescencia. Se centra en el desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social. Así es como los psicólogos infantiles llevan adelante métodos para prever y resolver los problemas en salud mental de los niños. Muchas gracias. Bueno, aquí como pudimos darnos cuenta, entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En ese desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social. Vamos a estudiar todos esos cambios que tienen los niños en su proceso de maduración y desarrollo a través de las teorías enfocadas en algunos estudios desarrollados por algunos psicólogos y como tal encontramos entonces unas bases, unos reglamentos o una serie de indicaciones que nos dejan estas personas que se encargaron de estudiar a través de la experiencia, a través de la práctica, a través de sucesión de estudios, porque no fue una sola persona la que hizo el estudio, sino que dejó un legado y otros más han trabajado sobre ese mismo legado. Y así como tal, nos dejan una importante información que debemos aprovechar. Entonces, la psicología tiene como fundamento buscar la estructura empleada en el contexto experimental, ¿bien? Porque se hacen experimentos, donde el ser humano descubre por sus propios medios imágenes, sentimientos
que lo conducen a ser consciente de su conducta y de su trayectoria. Entonces, mis queridas estudiantes, es importante saber quiénes son, cuáles son esas teorías y poder estudiarlas. Isabel. Bienvenida, Isabel. Voy a continuar acá la presentación. Entonces, ¿a través de qué? A través de los experimentos, a través de la observación directa, que en ese momento empezaron a desarrollar como tal las investigaciones y empezaron a hacer sus anotaciones, pero entonces a nosotros como tal también, ¿qué nos queda? Nos queda la observación directa. Todo docente debe vigilar el proceso, el desarrollo de sus niños a cargo. Entonces es importante también saber cómo vas a observar, qué vas a observar. Las teorías que nos da la psicología infantil nos ayudan a tener una base de qué es lo que vamos a observar, qué está dentro de lo normal, qué está dentro de lo regular y qué ya como tal es motivo de preocupación, ¿cierto? De tener en cuenta para poder ayudar a los niños en su proceso de desarrollo. ¿Listo? Entonces, la observación directa, tener bases teóricas es importante. El desarrollo emocional del infante es otro punto clave en la vida, pues el cariño y la protección que le dan los padres al niño es fundamental, ya que este proceso se inicia en la enseñanza de las costumbres y normas de las cuales se ponen en práctica a través de la vida social de estos. Por otra parte, la familia como eje central de la sociedad cumple un papel muy importante, irreemplazable, por su influencia, la cual es primordial en la vida y desarrollo del infante, en todos los aspectos, emocional, sexual, de todo tipo. De una manera u otra, buscan entonces todo este proceso que los niños se desarrollen de manera integral. Un desarrollo integral contempla todas las áreas: físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social. Por lo tanto, es importante que entonces las personas más importantes para el niño, que son su familia, deben estar también al tanto, observando y aportando como tal al docente en su momento cualquier cambio, cualquier situación que el niño vaya teniendo. Esta guía que vamos a ver ayudará a ustedes, las ayudará a ustedes como estudiantes a tener bases que las ayuden a potencializar sus habilidades en la búsqueda del desarrollo integral de los niños que van a tener ustedes a cargo. En el caso de aquellas estudiantes que ya están haciendo práctica, que ya están laborando, que tienen hijos, ¿cierto? Que tienen el sobrinito, que tienen el primito, el vecinito. Es importante que a medida que vayan haciendo sus lecturas de las teorías que vamos a compartir, ustedes puedan ir detectando, poniendo en práctica cada uno de estos procesos para así como tal ir realizando la parte práctica de la guía. No solo es teoría. Bueno, y esa es la parte más importante de todo el proceso de la guía. Más adelante vamos a ver entonces las actividades que tenemos compromisos para la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer durante todo el proceso? Por ahora, la parte más importante es ese objetivo y esa introducción. Entonces, un momentico, ya vamos a ver los contenidos aquí en el cronograma. ¿Escucho? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bien, continuamos entonces. Mis queridas estudiantes, este es nuestro cronograma de actividades. Yo sé que se ve un poquito diminuta la letra, pero no se puede presentar todo completo porque no se va a ver tampoco. Entonces, primero lo que es el concepto de la psicología infantil, el ciclo de vida del ser humano, ¿sí? Y hacemos una importancia relevante en el ciclo de vida en la primera infancia, desde los 0 hasta los 6 años. Vamos a desarrollar un taller sobre todas las teorías compartidas, ya están compartidas en su Q10, para que ustedes puedan hacer lectura
y de esa lectura ustedes puedan responder las preguntas. Una recomendación muy importante es que no se me vayan para el doctor Google a hacer la pregunta, porque las preguntas están totalmente enlazadas con la lectura. Y si ustedes se van a preguntarle a Google, Google les va a dar unas respuestas generales que no van a ser las que estoy pidiendo. Entonces es importante que la lectura se realice acorde a la pregunta. Entonces, esa recomendación se las doy desde hoy para que no vayan a tener inconvenientes de pérdida del taller aplicativo, que es una nota muy importante para el área, para la nota final de conocimiento. Es una de las notas más importantes, este taller aplicativo. El ciclo de vida en la primera infancia también hace parte de la teoría y que se va a evaluar en ese taller aplicativo. Vamos a tener unas exposiciones que necesito que sean muy creativas. Estamos estudiando atención para la primera infancia. Por lo tanto, nuestras carteleras, nuestras presentaciones en PowerPoint, todo debe ser acorde a la primera infancia. Debo decorar mis carteleras, debo de ambientar el lugar de la exposición de una forma que se vea llamativa, atrayente, porque ya necesitamos ir practicando esa creatividad, esa forma de expresar, porque es parte fundamental de su proceso de conocimientos. Entonces, en el ítem donde se les piden las exposiciones van a haber una descripción como tal de la actividad solicitada donde se le especifica todo lo que debe llevar la exposición, para que ustedes cuando ya vayan a hacer su exposición en la próxima clase tengan en cuenta todo esto porque hace parte de nuestra lista de chequeo para la calificación del estudiante. Esas exposiciones van desde temas como el área psicomotriz, el área del lenguaje, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, el desarrollo sexual y de la personalidad. Luego vamos a tener lecturas dirigidas sobre lo que es el crecimiento, el desarrollo y la maduración de los niños. Posteriormente vamos a tener un conversatorio acerca de lo que son, o sea, de lo que es la actualización en cuanto a las leyes y políticas educativas para la primera infancia. Y tenemos entonces ya nuestro segundo taller aplicativo, es decir, un taller evaluativo sobre esas temáticas abordadas durante esa segunda semana. Continuaríamos entonces con una actividad llamada Feria de la Salud Stand, que no es otra cosa, mis queridas estudiantes, que un festival que vamos a tener que hacer con stand, o sea, es decir, así como cuando ustedes ven en la feria, que ven que las personas cogen y organizan un lugar donde van a poder exponerles, van a poder hablarles a otras personas que lleguen a escucharlas. No es una exposición, esto es una forma de presentar un tema de interés sobre las temáticas de los niños, o sea, sobre temas de interés sobre los niños en cuanto a su desarrollo, a personas que vengan, que se acerquen al stand. Por lo tanto, ese stand debe estar bien decorado y la persona que va a exponer debe tener su tema bien preparado para hablarle a esas personas que lleguen sobre esa temática. Eso se va a hacer en Sensa. Vamos a tener un lugar específico donde nos vamos a poder ubicar y hay que llevar los materiales para poder decorar el lugar y recibir a las personas que lleguen a escucharlas. Por eso deben prepararse muy bien. Los temas, ¿cuáles son? Y estos temas van a ser rifaditos para que no vayan a tener después dificultades a decir, ay, me tocó el peor tema, profe. No, va a ser todo rifadito, voy a llevar los papelitos y ustedes allá en presencialidad van a escoger su tema. Los temas son control de esfínteres, agresividad infantil, el apego, los miedos, el abuso sexual, los niños adoptados, las madres sustitutas. Eso se va a realizar durante la semana 3. Eso va a ser en la semana 3. Por eso es que es tan importante que ustedes tengan desde un comienzo ya como tal sus temitas asignados. Por eso yo les voy a pasar por el WhatsApp y acá en la Q10 lo voy a montar el nombre del estudiante y la asignación de su tema para que no se pierda.
¿Listo? A eso me comprometo a partir de hoy. Necesito saber si quedó comprendida la actividad de la feria o están el festival de la salud infantil. ¿Hay alguna preguntita sobre eso? ¿O avanzamos? Alguien que abra su micrófono y me comente. Buenos días, señor. Sí, está claro todo lo que está explicando. Ok, muy bien. Bueno, Yasmina, entonces continuamos y vamos a hablar entonces de la semana 4. Ya aquí tenemos como tal este numerito 4, nos indica que ya esto hace parte de la semana 4. Para la semana 4 es muy importante porque vamos a hacer unas dramatizaciones. ¿Qué vamos a dramatizar? Cada estudiante va a estar encargado de abordar un tema sobre los trastornos de la personalidad, ¿cierto? Y se le va a asignar a cada estudiante un tipo de trastorno para que el estudiante pueda dramatizarlo en el aula. Ese día deben llevar atuendos, no sé, todo aquel material que a ustedes les ayude, les apoye a poder dramatizar por un momento las características principales de estos tipos de trastornos, dependiendo del trastorno que les corresponda. Vamos a hacer el dramatizado. Por ejemplo, tenemos trastornos como el trastorno paranoide, el antisocial, el trastorno límite, el dependiente, el obsesivo compulsivo, el pasivo, el histriónico y el narcisista. Estos tipos de trastornos, como tal, en algunos casos se reflejan desde la infancia, pero es en la etapa en la etapa del desarrollo de la adolescencia, ¿sí? Cuando se pasa de puber a adolescente, a partir de los 11, 12, 13 años, cuando se empieza a ver realmente ya como tal el reflejo de algunas características ya más afianzadas en los jóvenes de algún tipo de estos trastornos. Pero sí sabemos que desde la primera infancia es donde se puede llegar o dar las fracturas en la personalidad del niño que van a conducir posteriormente a estas condiciones de trastorno. Entonces, por eso es que es tan importante cuidar a nuestros niños, cuidarlos de cualquier evento, situación que les pueda ocurrir, que luego pueda tener como tal un reflejo, ¿cierto?, negativo en su pubertad y adolescencia y como tal su vida adulta, el resto de su vida. ¿Listo? Entonces, para esa semana 4 tenemos esa actividad. Luego tenemos la socialización sobre la importancia del juego. Eso vamos a hacer una mesa redonda, donde es importante que ustedes como tal todas estén documentadas sobre ese tema. Les voy a pasar unos videos, un documento que van a poder ustedes hacer lectura y de las vivencias que ustedes tengan, cada una van a poder participar, dar su aporte a esa charla y ahí también se toma una nota de conocimiento. Finalmente tenemos nuestro examen de producto y así finalizamos nuestro módulo. Entonces, vemos que tenemos unas actividades muy interesantes. La primera es la exposición sobre los temas de los cambios que se dan en el desarrollo de nuestros niños. Cambios en el área psicomotriz, en el área del lenguaje, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo socioemocional y en el desarrollo sexual y de personalidad. Luego vamos a tener el festival, donde vamos a tener los stands. Ustedes van a estar apropiadas de un tema específico que se les va a asignar y van a poder ustedes hablarle a personas que lleguen a escucharlas, porque yo voy a llamar de los diferentes grupos, de los diferentes salones para que vengan a escucharlas y los temas van a ser de interés para las personas. ¿Alguien va a preguntar algo? Una pregunta. Claro. ¿La guía esta se verá en la sede A o tendremos salón otra vez en la sede B? Bueno, eso sí te lo quedo debiendo todavía, hijita, porque como vimos esta primera clase en virtualidad, finalizamos el módulo
En el caso mío, pues, finalizamos el módulo el sábado pasado y como veo solamente los sábados no llegué a Sensa, pero sé que todavía no nos han asignado, no nos han dicho, como no lo vieron, porque vamos a estar todos en virtual, no nos han asignado todavía aula. ¿Tú tenías alguna sugerencia sobre eso? Sí, porque es que, o sea, si nos quedamos en la CDB, no tenemos espacio para lo que usted quiera hacer sobre los stands y esas cosas, es más pequeño y no hay tanta gente. Claro, hay que entonces, bueno, yo lo he desarrollado en la CDB y me llega bastante gente, pero ahí podemos mirar si solicitamos el salón cultural, puede ser. ¿Saben cuál es el salón cultural? Es la cancha. Acá en la CDA, ese día podemos hacer esa actividad allí. Y sería muy bueno porque ahí les podría llegar a ustedes mucho personal de Sensa. Lo importante para hacer esa actividad es que hay que decorar muy bien porque miremos que es la CDA y entonces requiere como tal unos niveles, ¿cierto? De decoración, de estética del stand, que es muy importante. Y no está de más. Yo sé que ustedes son capaces de hacerlo muy bien y excelentemente. Yo las apoyaría en todo lo que pueda, en todo el proceso del diseño como tal, de cómo lo haríamos y todo. Nos ponemos de acuerdo en la próxima clase, bien de cómo lo vamos a hacer o en el transcurso de la semana también puede ser. El periodo pasado lo desarrollé en la CDB. Lo hicimos en el salón que queda en el tercer piso. Y bueno, ¿cuántas están asistiendo? Bueno, este grupo como tal va a tener unos cambios porque salieron muchos estudiantes que ya culminaban prácticamente su etapa. En este momento tengo conectadas aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes. En la oportunidad pasada, el periodo pasado, tenía 7 estudiantes y pudimos desarrollar la actividad muy bien en el espacio, pero teniendo en cuenta toda la bioseguridad, habría que solicitar entonces, puede ser el salón cultural o puede ser otra aula que nos pueda prestar Sensa en la sede principal, puede ser, claro que sí, para poder desarrollar esta actividad de una mejor forma. Pero como les digo, tiene como tal su requerimiento que es importante cumplirlo para que la actividad se vea bonita, que se pueda mostrar, que cumpla con las normas de bioseguridad y que es importante que también ustedes la desarrollen. En un comienzo, algunas estudiantes les da miedo, dicen que eso les va a dar mucho pánico porque van a llegar las personas y van a tener que hablarles, pero luego de que empiezan como tal a expresar todo el conocimiento que ustedes han investigado, todo lo que ustedes han leído y van a compartirlo con personas que se les acerquen y les hacen preguntas, ustedes se van a dar cuenta que es muy enriquecedor y que no hay comparación entre una exposición y un tipo de actividad como esta otra. Por eso es que es tan importante que nos preparemos bien para esta actividad. Y me parece muy propia tu pregunta, muy bien por la pregunta. Voy a ponerme entonces en comunicación con coordinación académica para preguntarle a ver qué espacio nos pueden facilitar para esta actividad en caso tal de que nos hayan asignado la CDB. ¿Listo? Bueno, entonces avanzamos. Vamos a mirar. Ahora sí ya entramos en materia. Este como tal entonces es la compilación de todas las actividades que vamos a desarrollar en este módulo. El total de actividades. ¿Listo? Es importante que hagamos las lecturas que ya están compartidas en la PU10 y que cada lectura como tal sea apropiada por el estudiante. No es que entonces ahí va a estar la lectura ahí y ustedes no se van. Esta información, todo este conocimiento que ustedes van a tener en este módulo va a ser herramienta para ustedes utilizarla en todo su trabajo de intervención pedagógica en toda su vida, porque esto es lo que ustedes escogieron hacer, la atención a la primera infancia. Entonces, estas teorías, toda esta información que ustedes van a tener sobre la aplicación de la psicología infantil en la intervención pedagógica que ustedes van a hacerle a los niños es de vital importancia. Deben tenerlo en cuenta para preparar una clase,
para preparar una actividad con los niños, lúdica, para preparar cualquier actividad con los niños, ustedes tienen que tener en cuenta todo el proceso de desarrollo de los niños. No podemos darle a los niños de grado transición una actividad que está diseñada para niños de maternal, ¿cierto? Porque se van a aburrir, se van a sentir fastidiados y como tal no va a tener todas las características que debe tener una actividad para ellos, que debe ser atrayente, que debe ser motivante, que debe ser informativa, o sea, que generen ellos una expectativa y como tal algo que signifique para ellos un nuevo aprendizaje. Entonces miren todo lo importante que es este proceso de aprendizaje sobre la psicología infantil en su intervención en el aprendizaje de los niños. Bueno, ahora sí, ¿qué es el ciclo vital? Aquí tenemos una imagen. Alguien que abra su micrófono y me diga qué vemos en esa imagen que está ahí. Señor. Sí, te escucho. Observo primero el bebé dentro del vientre. Muy bien. ¿Qué sigue? El bebé ya gateando, dando sus primeros gateos. Sí. Pues Okay. ya ¿Qué sigue? dando sus primeros pasos, sus pasitos. Ya sigue, ya creció, ya es más, ya camina más ágil. Así ya es. Una persona adolescente o joven. Sigue que ya él llegó a la etapa de la adultez. Y ya lo último, ya la etapa de la vejez, que ya es un anciano. Muy bien. Así es. Muy bien, Yasmina. Lo que nos espera a todos. Con el favor de Dios. Muy bien. Bueno, entonces, mis queridas estudiantes, el ciclo de vida del desarrollo humano. Como lo decía la compañera, tenemos aquí una muestra de la escala de crecimiento del ser humano hasta la vejez y posterior muerte. Es un proceso vitalicio en el que intervienen tanto fuerzas de orden biológico, ¿cierto?, como experiencias ambientales que se van manifestando a lo largo de diversas etapas, desde la fase prenatal, como lo vemos el niño en el vientre, el feto, ¿cierto?, prenatal, de formación del ser humano dentro del útero de su mamá, hasta la vejez y posterior muerte. El ciclo de vida de una persona idealmente implica 7 etapas de desarrollo humano. Vamos a encontrar algunos autores, si ustedes son curiosas, que espero que todas lo sean, si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar que algunos autores colocan 5 etapas, otros colocan 6, otros colocan incluso 8, porque dividen la infancia, dividen la niñez, y entre la niñez y la adolescencia colocan la pubertad, que está muy bien. Pero normalmente, generalmente utilizamos estas 7 etapas, ¿listo? Entonces tenemos la fase prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad o vejez, ¿listo? Esto les debe quedar completamente claro. ¿Hasta dónde trabajamos nosotros? Es decir, hasta dónde nos compete como tal el estudio. Fase prenatal, infancia y niñez. ¿Listo? Que sabemos, como sucede en muchos casos, niños que incluso están todavía por la edad, porque esto tiene una clasificación incluso por edades, por la edad que tienen deberían estar todavía dentro de la niñez, y ya vemos entonces que el niño va teniendo características de adolescente, ¿sí? Pero esos son casos que se dan normalmente, como en todo proceso donde tenemos algunos niños avanzados por su experiencia, por sus experiencias ambientales, es decir, lo que ha tenido que vivir el niño. Hay personas que maduran muy jóvenes, es decir, las experiencias de vida que tienen los impulsan o los empujan a madurar jóvenes, ¿cierto? Entonces, por eso es que decimos por ahí popularmente, maduró bicho, porque sus experiencias ambientales lo han llevado hasta ese proceso. Pero normalmente, o sea, la normatividad son estas 7 etapas y que tienen unas edades que se contemplan ahí como tal en unas escalas, ya las vamos a ver más adelante. ¿Qué es entonces la psicología infantil? Ya habiendo visto como tal el ciclo de vida del ser humano.
¿cómo interviene la psicología infantil en este desarrollo del ser humano? Ahí deberíamos hacer una asociación de conocimientos. Cada ser humano como tal vive unas etapas de desarrollo de tipo biológico y de tipo ambiental. ¿Cómo interviene la psicología infantil en este proceso? La psicología infantil entonces se encarga del estudio del comportamiento del niño desde su nacimiento. Ojo, quiero que esto les quede muy claro. Una definición de psicología infantil, esta. La psicología infantil se encarga del estudio del comportamiento del niño desde su nacimiento hasta su adolescencia. De esta forma, esta rama de la psicología se centra en ¿qué? En el desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social. ¿Sí? Esos son los diferentes cambios que estudia la psicología infantil en el desarrollo infantil. ¿Cierto? Entonces, así es como los psicólogos infantiles llevan adelante métodos para prever y resolver problemas sobre la salud mental de los niños. Utilizan metodologías, ¿sí? Así como hablamos en pedagogía de modelos pedagógicos, de metodologías pedagógicas. Nosotros también hablamos acá en psicología, en intervención psicológica a los niños, se habla de métodos. Pero nosotros, es decir, en el caso de ustedes, los estamos preparando ¿para qué? Para intervención no psicológica. No, señor, la intervención psicológica la hace el psicólogo. Ustedes que van a hacer intervención pedagógica, aplicando las teorías de la psicología infantil. ¿Listo? Entonces, cambios que se dan durante el desarrollo de los niños desde los 0 a los 6 años. ¿Cuáles son? En el desarrollo psicomotriz, ¿cierto? Alguien que me diga qué puede ser psicomotriz, ¿qué se les ocurre que podría ser psicomotriz? No, la quería poner un poquito más porque recuerden que está la columna ahí un poco de la... A ver, señoritas, no tiene que ser literal, sino lo que ustedes puedan pensar que es psicomotriz, ¿a qué se refiere? Entonces, me está poniendo en realidad total de 1 a 1, 1,37 m. O me quedé sola hablando, díganme a ver si fue que se fueron toditas para allá a ver películas. No, profe, sino que se le escucha todo entrecortado. 10 metros de atracción, un local de 10 metros. Bueno. ¿A todas les ocurre lo mismo? No sé, a usted se le escucha solo entrecortado, no sé a las demás. Ah, pues sí, podría ser. Bueno, sería bueno consultar, a ver, por favor, a todas se escucha mi voz entrecortada con las demás estudiantes o es un caso particular. Sí, tenemos algo de 64 metros cuadrados. Estaría sobre los 40, pero ya tenemos que... Bueno, yo avanzo entonces. No comentan. Bueno, entonces, en el desarrollo psicomotriz los cambios son de la motricidad, es decir, todo lo que tiene que ver con extremidades, movimientos que los niños pueden realizar desde los 0 hasta los 6 años. ¿Qué capacidades físicas tiene el niño para poder desarrollar y que nosotros como tal, dentro de las teorías, dentro de las escalas, podemos nosotros ir verificando los cambios que estos niños deben dar consecuentes a su etapa de desarrollo. Igual ocurre en el lenguaje, ¿cierto? En el lenguaje conocemos que el niño como tal tiene una etapa que es prelingüística, o sea, previa al lenguaje, y luego tiene una etapa lingüística. Entonces, eso lo vamos nosotros a ver en las exposiciones. Luego hay un desarrollo cognitivo, es decir, de la capacidad de adquirir conocimientos. Un momentico que tengo aquí una. Sí, sí me entiendo, recortar.
Listo, aquí tengo a Abigail, a Mary, a Kelly. Bueno, pues estas mujeres están calladitas. Voy a ponérmelas en el salón de clase a ver si siguen así calladitas. Bueno, listo, avanzamos. Bueno, mis queridas estudiantes, esta etapa de desarrollo cognitivo, aquí como tal, se estandarizan como tal el desarrollo del aprendizaje del niño. Es decir, dependiendo de la edad del niño, qué capacidad de aprendizaje tiene. ¿Cómo se mide eso? Hay unos estándares como tal en los procesos de aprendizaje que ya están estipulados. El principal representante de esta etapa, de esta teoría, es el señor Jean Piaget. Y entonces, como tal, nosotros nos fijamos de las teorías de él y de algunos de sus sucesores, porque es importante saber que no solamente él como tal estudiaron estos procesos de desarrollo de aprendizaje en el niño, sino que hay también algunas personas, algunos psicólogos, que también estudiaron desde su punto de partida en adelante y hacia atrás también. Lo vamos a ver en lo que es la historia de la psicología infantil, en el documento que está compartido ya para ustedes en la Q10. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta desde dónde inicia la psicología infantil, quiénes fueron sus primeros representantes, cómo se inició ese proceso, por qué se le dio importancia al estudio de una psicología enfocada en los niños, ¿cierto? Como lo vimos en pedagogía, que nos dábamos cuenta de que el aprendizaje en esa época, en esas primeras épocas, para los niños no estaba bien estructurado y como tal se les tenían a ellos vistos como unas personitas pequeñas, pero que no tenían mayor aporte como tal, y luego a través de los diferentes modelos pedagógicos se dan cuenta de que claro que sí, que los niños tienen un aprendizaje previo, que lo traen del hogar, que lo traen de sus experiencias, y como tal es importante tenerlo en cuenta en la clase. No vienen como una hoja en blanco, ya traen unos conocimientos. Entonces igual sucede en el estudio como tal general de lo que es los comportamientos de los niños. Ahora en la parte socioemocional también existen unas teorías. Está la teoría del señor Erik Erikson, ¿sí? Sobre el desarrollo emocional de los niños, el desarrollo social. Tenemos también el desarrollo sexual, que partimos de la teoría del psicoanalista Sigmund Freud. Y también tenemos el desarrollo de la personalidad, que son también con base a las teorías del señor Sigmund Freud. O sea, es decir, las más representativas, de pronto el estudio que más se tiene en cuenta es el estudio desarrollado por Freud sobre la personalidad, el desarrollo de la personalidad. Entonces, mis queridas estudiantes, la psicología infantil se encarga del estudio del comportamiento del niño desde su nacimiento hasta su adolescencia, ¿Listo? De esta forma, la rama de la psicología se centra en el desarrollo psicomotor, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social. Así es como los psicólogos infantiles llevan adelante métodos para prever y resolver los problemas en la salud mental de nuestros niños. Ahora, la psicología infantil atiende dos variables. Y esto necesito que les quede muy claro, porque incluso está como pregunta en el taller. Las variables son dos y pueden incidir en el desarrollo de nuestros niños. Tenemos una variable que está implicada en lo que es el factor ambiental, ¿sí? Como la influencia de los padres o de sus amigos, o sea, todo lo que rodea a los niños en su desarrollo, el hogar, el barrio, la escuela y las experiencias que puedan tener los niños en sus primeros años. Y tenemos también una variable de tipo biológico, que está determinado por la genética. A ver, necesito que me conteste, porque yo no puedo estar hablando aquí sola teniendo una clase virtual con estudiantes que están presentes. Necesito que una de las estudiantes presentes, por ejemplo, vámonos aquí con Kelly. Por favor, Kelly, abre tu micrófono.
Bueno, Kelly, coméntame un poquito. El factor ambiental, ¿me comprendiste el concepto que es la influencia de las personas que están alrededor del niño? Dame un ejemplo. ¿Cómo, profesor? No la escucho muy bien. Están teniendo problemas con la conectividad porque entiendo que, bueno, a ver, quedó comprendida la parte... Perdón, profe, lo que pasa es que se escucha como un ruido de fondo, creo que es de usted. ¿Todavía? A veces se escucha como alguien hablando. Ah, sí. Y allá se escucha en tu casa una música bien fuerte también. Bueno, entonces, quiero que les quede claro las dos variables. Una de tipo ambiental y una de tipo biológico. Determinada por la genética. Es decir, la herencia biológica que obtenemos de nuestros padres. El color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel. Todo eso hace parte de esa variable de factor biológico que incide sobre el desarrollo de nuestros niños. Y nuevamente les recalco el factor ambiental. O sea, si se les hace la pregunta, la psicología infantil atiende a dos variables, ¿cuáles son? Factor ambiental, factor biológico. Son esas dos. Y si se les piden ejemplos sobre el ambiental, es la influencia de los padres, de sus amigos, de las personas que están alrededor, de las experiencias que ha tenido la persona en desarrollo, y el factor biológico determinado directamente por la genética, color de los ojos, color de la piel, incluso muchas veces tono de la voz, entonces, estatura. Sí, señor, y a veces también se hereda, señor, el carácter. Sí. Ahí tengo un poquito de dudas porque es que muchas veces la persona como tal, por ver el comportamiento de los padres en el hogar, y entonces ahí actuaría más bien como ambiental. Y entonces el niño, o sea, que vea a un papá, por ejemplo, violento, entonces también el niño se acostumbra a ser violento, a actuar de esa manera, pero es más bien de tipo ambiental porque está observando el ejemplo de las personas que están a su alrededor, de comportamiento como tal. Recordemos que los padres, por ser los primeros modelos para los niños, como tal, hacen parte de ese fundamento que tienen ellos, o sea, se quieren comportar como se comportan los papás. Entonces, miren lo importante aquí. Aquí vemos ejemplos de ambos, ambiental y biológico, y es importante que por favor tengamos en cuenta eso. En cuanto a las principales teorías que se abordan en este módulo de la psicología infantil, nos basamos en la descripción de la personalidad y la percepción desarrollada por el austríaco Sigmund Freud y en los aspectos, en los conceptos del saber cognitivo propuestos por el suizo Jean Piaget y el desarrollo psicosocial desarrollado por Erik Erikson. Entonces, estas tres teorías, teoría psicosexual, teoría del desarrollo cognitivo y teoría psicosocial, van a ser las tres teorías fundamentales que nosotros vamos a tener como objeto de estudio en este módulo, para que por favor se vayan documentando sobre ellas. En la primera, la teoría psicosensual, es la teoría freudiana, el desarrollo de una personalidad sana, que es imprescindible para satisfacer las necesidades instintivas del niño. Freud afirma que las tres etapas estructurales de la personalidad son el ello, ¿sí?, que es la fuente de todos los instintos, el superyo, que representa las reglas sociales y morales, y el yo, que es la fase intermedia entre el superyo y el ello. Bueno, mis queridas estudiantes, esto lo vamos a profundizar con las exposiciones, porque esto es tema de exposición, pero sí es importante que ustedes tengan un conocimiento de qué es lo que se trata cada teoría. Cuando hablamos de la teoría psicosensual, debemos tener en cuenta las etapas que la complementan y sus edades. Él manifiesta que hay una etapa oral,
que va desde el nacimiento hasta el año de vida, donde la descripción o la característica de esta etapa es que hay, el niño como tal nace con unos reflejos, entre ellos el reflejo de succión del bebé para poder alimentarse. Si no naciéramos con este reflejo de succión, los seres humanos no nos podríamos alimentar. O sea, cuando nos damos cuenta, cuando un bebé recién nacido, la mamá le pasa el pezón, ¿sí? El pezón del seno por la boquita, hay una búsqueda como tal, ¿cierto? Hasta que el bebé encuentra el pezón y ahí se pega, como decimos por acá popularmente, y entonces empieza el niño a ejercer ese reflejo de succión para alimentarse. La no satisfacción puede desarrollar hábitos como morderse las uñas, lápices, beber alcohol o fumar en la adultez. Miren cómo el no desarrollo como tal de este reflejo, la satisfacción como tal de esta succión va a llevar, ¿sí?, en el desarrollo de la personalidad del adulto a tener estas características. Por eso es que es tan importante nosotros tener en cuenta todo esto. Por eso es que cuando muchas mamitas se citan a atención psicológica o cuando se le hace el ingreso a los niños a algunos colegios y hacen la entrevista con los padres de los niños, se les hacen tipos de preguntas de si el bebé tomó pecho, hasta qué edad, ¿cierto? Entonces algunas mamitas muchas veces por cuidarse de su figura, su estética, no le dan pecho a los niños. Y entonces miren todo lo que desencadena como tal el no desarrollo de estos reflejos, de esta satisfacción que el niño debe tener en esa primera etapa. Luego encontramos una etapa que él la llama anal. Anal. ¿A qué se refiere anal? A ver, ¿de qué estaríamos hablando aquí? Anal. A ver, alguien que abra su micrófono y me diga qué se le ocurre. Si la anterior fue oral, ¿dónde está aquí como tal el centro de la satisfacción del niño en esta etapa anal? ¿Dónde estaría? Señor, yo entiendo que a esa edad ellos van conociendo sus partes, por lo menos dónde queda el sitio donde ellos hacen popó, se conocen los, ¿ya? ¿Y a ese lugar cómo le llamamos? Por donde sale la materia fecal. El ano, ¿cierto? Entonces la satisfacción del niño, el ano, entonces la satisfacción principal del niño en esta etapa, según la teoría del señor Sigmund Freud, es que el niño siente una satisfacción muy grande. Es decir, su centro como tal se encuentra reflejado, su satisfacción se encuentra entre el primer año de vida y los 3 años, se relaciona con el control de esfínteres. Es decir, el niño siente una satisfacción al momento de realizar realizar el chichi y el popó, como decimos popularmente, pero se refiere a lo que es la excreción, ¿cierto? Y a la liberación como tal de la orina. Entonces, allí como tal se centra la mayor satisfacción, el mayor placer de los niños en esta etapa. Entonces, él lo manifiesta de la siguiente manera. Se relaciona con el control de esfínteres, la no satisfacción de esta etapa, es decir, mamitas que se molestan con los niños cuando los niños hacen popó, justo cuando las mamás van a comer, o justo cuando las mamás van a salir. Ya tienen al muchachito vestidito, está bien engalanado, y sucede que el niñito se hizo popó. Entonces esa mamá no atiende al niño con alegría, con entusiasmo, con tranquilidad, con serenidad, sino que se molesta con el niño, se lo hace saber, y como tal, entonces esto en el niño produce un evento que no es bueno, es negativo. Entonces la no satisfacción puede expresarse como el desarrollo de la compulsión por la limpieza. Niños que sienten siempre que están sucios por expresiones en esta primera infancia de padres
que cualquiera de estos dos eventos, ya sea la excreción o la orina, era algo de mucha suciedad y que había que limpiarlo inmediatamente y prácticamente, mejor dicho, los papás se estresaban muchísimo en este momento y el niño como tal no pudo disfrutar esa etapa. Encontramos niños entonces que tienen dificultades, miren que aquí hay un tema, ¿cierto? Para lo que es el festival que vamos a hacer, es el control de los esfínteres, y aquí vamos entonces a poder buscar información sobre qué causa, ¿cierto?, la dificultad en los niños para controlar el esfínter. Encontramos niños de 4, de 5 años todavía utilizando pañales hoy en día. Antiguamente las mamitas utilizaban era pañal de tela. Hoy en día con estos pañales desechables el niño puede haberse hecho popó y la mamá ni se da cuenta. El niño puede llevar 3, 4 descargas de orina, puede tener el pañal medio día entero o día entero y la mamá ni se lo cambia. Por eso estamos teniendo situaciones en niños con fuertes infecciones en la orina, dificultades y a nivel psicológico, ¿qué causa? Que el niño no va a controlar adecuadamente sus esfínteres. Inicia su etapa escolar y la culmina usando pañales. Entonces ya esto no está bien, no es adecuado. Entonces miremos aquí cómo este estudio nos da a nosotros una pauta muy importante a tener en cuenta. Entre ese primer año de vida y los 3 años, como tal, el niño debe aprender a controlar sus esfínteres, es decir, avisar, aprender a bajarse solito las pantaletas, aprender a buscar el baño, ubicarse en el lugar que le corresponde para poder hacer sus necesidades. El niño como tal debe llevar un desarrollo, ¿cierto?, de comprensión, de conocimiento de este proceso para que se dé de forma óptima. Como tal, el padre, el cuidador, debe tener paciencia, debe ser paciente y debe ayudarlo a que el niño como tal avance en el proceso. No estresarse, no regañarlo, porque el niño como tal está viviendo una experiencia que para él es gratificante. Y al ver la negativa del padre o cuidador, pues esto como tal va a causar un choque en el niño. No va a entender por qué te molestas porque yo haga popó. Entonces, eso se va a dar. Miren que sigue o continúa una etapa que se llama la etapa fálica. ¿Por qué le llaman fálica? Porque al órgano sexual, ¿cierto? Y aquí hablan más bien del órgano sexual masculino, no hablan del órgano sexual femenino, pero sí hablan de la ausencia del falo en la niña. Falo, entonces, ¿dónde va a estar centrada esta etapa? Miren, vamos en un proceso. La primera etapa del año está centrada en la boca, etapa oral. La segunda, entre el primer año y los 3 años, en la zona anal, la excreción. Y la tercera, encontramos que está enfocada en la fálica, es decir, en su órgano genital. Entre los 3 y los 6 años, los niños viven una experiencia de reconocimiento. Se relaciona con la manipulación de sus genitales. Ya sea niño o niña, exploran sus genitales. Por nuestras condiciones de machismo cultural, encontramos una situación muy diferencial entre niño y niña en esta etapa de desarrollo. ¿Qué sucede en nuestras casas? En nuestras casas, en nuestros hogares, el papá que observa al niño tocándose el pene, no lo regaña. ¿Qué le dice? ¡Eso, bravo! Ese es, y le pone el nombre al órgano. Le ponen un nombre con diminutivo, le llaman X nombre, y si el niño lo está manipulando, si el niño incluso se pone erecto, el papá se enorgullece, incluso la mamá también. Esto hace parte de una cultura machista que nosotros vivimos. Miren lo que ocurre con las niñas. Con las niñas ocurre algo totalmente diferente. ¿Qué ocurre? A la niña se le regaña si se le ve tocándose o ocultándose su vagina. Y es algo muy cultural, que hace parte de muchos prejuicios que tenemos a nivel cultural y que como tal también marca un precedente en el desarrollo
psicosensual de nuestros niños. Veamos qué nos dice el señor Freud. Dice, se relaciona con la manipulación de los genitales. Aparecen fantasías sexuales con el padre del sexo opuesto. Aquel complejo que llamamos complejo de Edipo en los niños y el complejo de Electra en las niñas. Y es una situación como de fantasía que tienen los niños en estas edades con su padre del sexo opuesto. Es decir, las niñas se sienten complacidas en atender al papá, en estar cerca de su papá, y los niños se sienten complacidos y le expresan mucho amor y cariño a sus madres. Entonces, veamos que viven cada uno vive de forma, ¿sí? En su sexo, su etapa. Para evitar la sanción como tal, se adoptan las características del mismo sexo. Es decir, ¿qué ocurre? Llega un momento en que ya como tal, el niño o niña se da cuenta de que muchas veces está actuando con la mamá demasiado posesivo y entonces llega un momento en que se reconoce como tal y se identifica con el padre del mismo sexo. Entonces ya adopta como tal características del padre del mismo sexo, con lo que aparece entonces la instancia psíquica del super yo, como tal el equilibrio. Entonces miren, mis queridas estudiantes, cómo hace parte fundamental el desarrollo psicosexual en los niños para su etapa de personalidad. El buen desarrollo de esta etapa va a conducir a una persona que pueda tener unas buenas relaciones de pareja. Aquellos hombres, aquellas mujeres que en su etapa de infancia no desarrollaron adecuadamente esta etapa fálica, ¿qué ocurre? Tienen algunas fijaciones y siguen buscando a ese papá y a esa mamá en las parejas que tienen. Es decir, no buscan una persona que se acomode a algunas expectativas propias, sino que buscan que se parezca a su mamá o que se parezca a su papá, porque quedaron con fijaciones de esta etapa en su niñez. Ya lo vamos a ver más detenidamente en la explicación del proceso. Por eso es que es tan importante el buen desarrollo de cada una de estas etapas, que tanto cuidadores como padres de familia sean orientados en cada uno de estos procesos. Estas etapas no tienen un lenguaje sofisticado que de pronto pueda ser inentendible por todo tipo de personas, ¿no? Es un lenguaje muy claro, muy sencillo, lo explican de forma muy adecuada para que toda persona lo pueda entender. Luego de la etapa fálica entre los 3 y los 6 años, y aquí culminaría supuestamente nuestra etapa de estudio, ¿cierto? Porque llegamos de los 3 a los 6, la etapa fálica. Pero sabemos, mis queridas estudiantes, que muchos niños, su edad biológica pueden ser 6 años, pero están mostrando características de la siguiente etapa, ¿cierto? Como puede suceder en la etapa de latencia. ¿A qué se debe esa etapa de latencia? ¿Qué es eso? La etapa de latencia está comprendida entre los 6 y los 11 años. En esta etapa desaparecen los impulsos sexuales. Ya como tal aquí, por eso se llama latencia. Hay como un estancamiento. Ya el niño no se interesa tanto por su parte erógena, por su parte sexual, sino que ya está más bien dedicado o se interesa mucho más por otros aspectos, ¿cierto? Por el estudio, por investigar, por experiencias, por juegos, por otras cosas. Ya ese impulso sexual va a estar un poquito más bajo. Entonces, el super yo, que es esa fase que es intermedia entre el ello y el super yo, representa las reglas sociales y morales. El super yo representa las reglas sociales y morales. A ver, si de pronto se los quiero para interpretarlo de otra manera, ustedes se dan cuenta en esas tiras cómicas o en esos muñequitos, en esos animes o animaciones, dibujos infantiles,
que muestran al angelito de un lado y al diablito del otro lado, ¿cierto? Entonces, la persona como tal hace el papel del yo, el angelito hace el papel del super yo y el diablito hace las funciones del ello. El ello es el reflejo de nuestros instintos más primitivos, satisfacción total de todos nuestros instintos y todas nuestros impulsos sexuales, etcétera, etcétera. Es decir, el ello hace parte de nuestros instintos más primitivos, es decir, todo aquel placer que el ser humano como tal puede experimentar. Pero el super yo ya nace como tal, como un límite. Dice, espérate, hay reglas sociales, no puedes hacer esto aquí, tienes que comportarte, no puedes salir desnudo a la calle, no puedes hacer muchas cosas porque no está bien a nivel social ni moral. Entonces, ese es el super yo. Y el yo es la persona como tal que actúa como mediador entre ellos dos. Y dice, bueno, listo, me inclino por este, me inclino por aquel, espérate, super yo, no voy a hacer eso, voy a hacer esto otro. Y como tal, toma la decisión y es el punto de equilibrio entre los dos. El yo es quien toma la decisión final. Por eso es importante nosotros mantener un equilibrio entre estas dos instancias, para no ser ni demasiado eróticos o de pronto instintivos, ¿cierto? Ni tampoco demasiado reflexivos, que entonces no nos vamos a divertir nunca, ni vamos a disfrutar de nada, ¿no? La idea es que haya un equilibrio entre ambas instancias. Desaparecen entonces estos impulsos sexuales. El super yo se desarrolla más con lo que aparecen los valores sociales. Entonces vemos, mis queridos estudiantes, que en esta etapa entre los 6 y los 11 se desarrolla ese super yo en su esplendor. Entonces aparece, como nosotros nos damos cuenta, que tenga hijos, el que tenga hermanitas, el que tenga a un niño a su lado, se desarrolla como tal aquellas instancias en el niño donde entonces el niño siente pudor, siente vergüenza de que lo vean desnudo, se tapa, trata de pronto de no ser tan llamativo, trata de pronto, ¿cierto? Muchas cosas, características de esas observamos en nuestros niños, entre los 6 y los 11 años. Y luego, mis queridos estudiantes, como recuerden que la psicología infantil estudia desde el nacimiento hasta la adolescencia, vamos a tocarlos para saber. En la adolescencia interviene lo que él llama la etapa genital. Esta etapa genital viene a ser un nuevo despertar luego de la etapa fálica. Llegó la etapa de latencia, se durmió como tal todas esas expectativas sexuales, pero llega nuevamente en la adolescencia la etapa genital, que es ese nuevo despertar. Los cambios biológicos de la pubertad, ¿como cuáles? A ver, necesito que un estudiante me diga cuáles cambios experimenta el ser humano en la pubertad. ¿Qué cambios? A ver, les doy un ejemplo. A los jóvenes, a los niños, le empieza a cambiar la voz, ¿cierto? ¿Qué otros cambios recuerdan ustedes que vivieron ustedes mismas en la etapa de entre pubertad y adolescencia? A ver. Señor, por lo menos a las niñas le inician a crecer los senitos. Eso. Le salen vellitos en la vulva. Muy bien. En las axilas también. ¿Cierto? También. ¿Qué más? ¿Qué más? A los hombres bueno, la voz que ya dijo usted. Ajá. También ya se les va desarrollando más el pene. Sí. Empiezan los sueños eróticos y entonces decimos los sueños mojados, ¿cierto? Entonces vienen las eyaculaciones nocturnas en los niños, en los jóvenes, perdón, ya se les debe llamar jóvenes porque ya dejaron de ser niños. En las niñas, que ya empiezan a ser ya jovencitas, viene la menstruación, ¿cierto? Que es la maduración como tal de su aparato reproductor femenino y por lo tanto llega ese cambio
¿cierto? Que muestra o que presenta que ya ese ser humano está siendo condicionado, ¿cierto? Está siendo preparado para luego, ¿cierto? En un proceso de preparación, ya inició su proceso de preparación para poder procrear, ¿cierto? Entonces, miren lo importante de cada una de estas etapas. Ya aquí como tal hay unos cambios muy grandes en su forma de pensar, en su forma de desarrollo. Ya ese papá y esa mamá que eran tan importantes en esas fantasías sexuales, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, ese amor por ese papá, ese amor por esa mamá y ese modelo como tal en todo y seguirlo, ya empieza a cambiar, ya empiezan a hacerlo amigos, su grupo de iguales, los más importantes. Si van a comprar ropa, no quieren que sea el papá ni la mamá quien los orienten, qué se van a poner, sino que van y buscan a sus amigos para ver qué está de moda, qué les queda bien, empiezan a buscar una identidad, a ver cómo quieren verse, pero ya no miran tanto al papá y a la mamá para ese modelo, buscan modelos exteriores, de fuera del hogar. En el mejor de los casos ahí existe un tío o una tía, pero en el peor de los casos buscan modelos por fuera del hogar y por eso es que es tan importante esta etapa y tan delicada, porque entonces hay que comprenderlos, hay que tenerles más paciencia y hay que siempre estar vigilando a que ese modelo que escojan no sea el peor modelo que puedan escoger, porque sabemos que fuera existen de todo tipo de personas y muchas veces el trabajo que un padre y una madre han tenido con un hijo durante toda su infancia y hasta la pubertad, en la adolescencia puede muchas veces, gracias a influencias exteriores, el niño como tal desviarse en un sentido de prácticas, de conocimientos y experiencias, e incluso consumo de drogas, prostitución, experiencias sexuales promiscuas, y por eso es que es tan importante la guía y el apoyo de los padres, la comprensión y el conocimiento de los padres. Bueno, hacia el término de la adolescencia, la sexualidad se integra hacia una sexualidad adulta y madura, ¿cierto? Cuando decimos entonces popularmente, esta es la etapa o la edad de las hormonas locas, porque como tal hormonalmente los niños están sufriendo unos cambios, ¿cierto? Que fue de los que hablamos ahorita, cambios físicos, cambios biológicos, cambios hormonales, que van a conducirlos a ellos a querer tener experiencias de conocimiento como tal. Y por eso es que es tan importante el apoyo a nuestros adolescentes. Bueno, listo. Comprendidas las 1, 2, 3, 4, 5 etapas del desarrollo psicosexual. A ver, abran sus micrófonos, mis apreciadas estudiantes, porque no me quiero sentir sola aquí. Si no, apague y vámonos. A ver, quiero escucharlas. ¿Está comprendido? ¿Quedó algo pendiente allí? Sí, señor, todo está bien explicado. Bueno, listo, avanzamos. Ahora, sí. Muy bien, gracias, Yasmina. Teoría del desarrollo cognitivo. Esta teoría, como les comentaba anteriormente, hace referencia a los procesos de aprendizaje de nuestros niños. La habilidad de aprender, el desarrollo del aprendizaje. ¿Quién es el principal representante de esta teoría? El señor Jean Piaget. Por su parte, se concentra en el conocimiento innato del niño, que aparece desde el nacimiento y que permite el aprendizaje sin necesidad de estímulos externos. Nuestros niños desde que nacen tienen conocimiento. Miren, en el vientre de la mamá tienen algunos conocimientos, los empiezan. ¿Por qué decimos esto? Porque el niño que está en el vientre de la madre está escuchando la voz de su mamá y el latido del corazón de su madre. El niño siente cuando la madre está triste. El tono de voz de la mamá le indica a él si hay alguna situación, ¿cierto?, negativa o positiva. Cuando el niño nace, reconoce a su madre por los latidos del corazón, reconoce a su madre por el tono de la voz y aprende a reconocerla por su olor. Entonces, miren que son conocimientos.
Hay que llamar las cosas por su nombre. Ahora, hay un conocimiento en la primera etapa que este señor Piaget llama como motora sensorial, o en algunos otros libros vamos a encontrar etapa sensorio-motora. Este control motor y aprendizaje acerca de los objetos físicos que están a su alrededor, como vimos en la etapa anterior, porque miren que todo esto está ligado. El niño, ¿cuál es su mayor satisfacción? La oral, ¿cierto? Se le llama oral. Y su satisfacción mayor está centrada en la boca. ¿Listo? El señor Jean Piaget dice lo mismo. El conocimiento de los niños parte de sus experiencias sensoriales. El niño, para conocer objetos, se los lleva a la boca. Toma un objeto y se lo lleva a la boca, ¿para qué? No porque cree que es comida, sino para conocerlo. Entonces, conocen los objetos a través de los órganos de los sentidos. Tocar, incluso el niño sabe si ese objeto es blando o es duro porque se lo lleva a la boca, ¿cierto? Lo toca. Entonces, lo ve, visual, auditivo, si es un sonajero que produce algún sonido. Por eso es que vemos que le colocan a los niños unos muñequitos guindados en las cunas. Entonces, todo este proceso como tal hace parte de ese conocimiento que el niño va adquiriendo. Luego, hay una etapa que él llama preoperacional, que va de entre los 2 añitos y los 7 añitos. Vemos que aquí ya como tal se cumplen estas 2 etapas la edad de nuestro estudio. ¿Listo? Porque va desde los 0 hasta los 7. Incluso implica un añito más. ¿Qué comprende esta etapa preoperacional? Previo a las operaciones. Desarrollo de habilidades verbales, aquí el niño como tal, aparece el lenguaje a partir de los 3 añitos, el lenguaje como tal, de palabras y frases, pero sabemos que previo existe una etapa prelingüística, que son balbuceos, sonidos que el niño emite para el llanto, que el niño emite para mostrar o que está feliz, o que necesita algo, o que algo le hace falta, ¿cierto? Bueno, vemos que esta etapa preoperacional, desde los 2 hasta los 7 años. Desarrollo de habilidades verbales, desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, ya las vamos a ver más adelante más detalladamente. Y continúa entonces él hablando de una etapa concreta operacional, es decir, luego de la preoperacional, viene una etapa ya concreta de las operaciones, va desde entre los 7 y los 12 años. Recordemos que esta etapa es el desarrollo cognitivo, del conocimiento. Entonces, aquí ya qué habilidades podemos observar en nuestros niños. El inicio del asentamiento de conceptos abstractos. Es decir, ya el niño no solamente para poder conocer el objeto lo debe tocar, llevárselo a la boca, no. Ya el niño lo observa o posiblemente no lo observa, pero se le habla de él y el niño como tal lo asocia con un conocimiento que ya tiene de saber qué es eso. Le hablamos del pollito, pero el niño no tiene que tener el pollito aquí delante, ni tocarlo, ni tener que cogerlo para saber de qué estamos hablando. Ya el niño como tal tiene ese conocimiento, lo asocia y lo interpreta. Luego encontramos, miren que llega hasta los 12 años, 7 a 12. Luego encontramos una etapa formal de operacional que va entre los 2 y los 15 años. Nuevamente les comento a mis estudiantes, la psicología infantil se encarga del estudio, del desarrollo en las diferentes áreas de los niños entre los 0 hasta la adolescencia. ¿Listo? Entonces por eso aquí incluye la etapa formal, operacional, edad entre los 2 y los 15. Desarrollo de habilidades sistémicas y lógicas de razonamiento. Ya como tal el niño puede tener un razonamiento lógico, un pensamiento, puede hacer hablar de ideas, tener ideas, concretarlas y como tal llevar ese razonamiento como tal a unos procesos. Bueno, esa es la teoría del desarrollo cognitivo.
No quiere decir que aquí está todo dicho, necesitamos investigar más características de cada una de estas etapas en el desarrollo de nuestros niños, o sea, qué habilidades desarrolla el niño en la etapa sensoriomotora, qué habilidades desarrollan nuestros niños en la etapa preoperacional y dar ejemplos. Al que le corresponda esta exposición, debe llevar ejemplos prácticos para desarrollarlos en la clase. De eso les voy a hablar en el WhatsApp para poderlas instruir sobre ese proceso. Y la etapa, la teoría psicosocial del señor Erik Erikson. Es un psicoanalista estadounidense, el cual propone la teoría de las 8 edades del hombre que marcan la base de la psicología evolutiva. Miren, aquí ya él habla de 8 etapas o 8 fases. Recordemos que nosotros hablamos en una etapa inicial de 7. Fase prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Nosotros hablamos de 7. Él habla de 8. ¿Listo? El señor Erik Erikson. Ay, me pasé. Listo. Entonces él habla de una etapa de infante que va entre los 0 y los 18 meses. Donde el niño desarrolla una parte de lo que es la confianza versus la desconfianza. Se crean vínculos afectivos, aquí hablamos de lo que es el apego en los niños. Luego hablamos de los 18 a los 3 años, que es la autonomía versus la vergüenza y la duda. Exploración del mundo, recordemos, la parte de exploración, que es una de las actividades rectoras del conocimiento. Exploración del medio, entonces aquí habla de exploración del mundo, desarrollo del cuerpo, control fisiológico, desarrollo lento como tal. Si nos damos cuenta, el niño desde que nace en adelante, mire, aquí lo marcan hasta los 3 años, el niño va llevando como un desarrollo acelerado de su crecimiento, crece muy rápido, pero cuando ya llega a este punto de los 3 añitos, ya en cuanto al desarrollo del crecimiento del niño, va teniendo una baja en la curva, es decir, ya empieza a crecer más lentamente. Luego encontramos una etapa preescolar que va desde los 3 a los 5 años. ¿Por qué se le llamará etapa preescolar? ¿A qué edad entran los niños a maternar? 3 añitos. ¿A qué edad culminan el preescolar? A los 5 añitos. Entonces, etapa preescolar. Iniciativa versus culpa. Se le llama a esta etapa. Miren lo importante de esta etapa. Son los niños que ustedes van a manejar. Desarrollo de la creatividad. Son muy creativos. Se manipula el entorno, es decir, todo lo que los rodea para ellos es importante, es de conocimiento, es atrayente, ¿sí? Quieren conocer el mundo que los rodea. El niño tiene más energía en estas edades y comprende mucho más las cosas, por lo tanto es una etapa propicia para el aprendizaje preescolar. Niños entre los 5 y los 13 años. Él lo enmarca así, les dice niños entre los 5 y los 13 años. Y como tal, él llama esta etapa laboriosidad versus inferioridad. Comienza con la vida en sociedad, con los padres, desde los 5, miren, y finaliza a los 13 años. Y se tiene una conciencia clara de las cosas, lo bueno, de lo malo, aunque el niño desde los 2 años ya aprende lo que es el sí y el no. Pero como tal acá, una conciencia, ¿sí?, se establece en el paso entre los 5 y los 13 años. El niño es orgulloso de sus actos, es decir, cuando realiza una actividad, una tarea y lo hace bien, ¿cierto? Es importante que al niño se le estimule haciéndole ver que lo hizo bien. O si no lo desarrolló tan bien, es importante hacerle ver que lo puede mejorar y que lo está haciendo bien, pero que debe mejorar. Bueno, mis queridas estudiantes, hasta allí las 3 principales teorías que abordamos en el módulo. Muchas son los interrogantes y ámbitos que se pueden estudiar y solucionar a través de la psicología infantil. Es importante tenerla como una herramienta de apoyo. En este sentido, habría que destacar especialmente el fracaso escolar, los problemas emocionales, el maltrato, el abuso sexual, los problemas de incontinencia en muchos niños,
los trastornos psicológicos más comunes entre los niños vinculados al sueño, a los terrores nocturnos, por qué se da el miedo infantil, a la alimentación, a la hiperactividad, ¿cierto? A los trastornos por déficit de atención y un lenguaje no muy claro que puede llegar al tartamudeo, a la afasia y a otros muchos más. Del tartamudeo sabemos que muchas veces se da en niños que son tratados por sus padres de una forma violenta a través de gritos, de sustos. Es muy triste, pero se da con mucha frecuencia. Bueno, mis queridas estudiantes, aquí tenemos áreas de la psicología infantil. ¿Qué áreas vamos nosotros a trabajar? El área física, del desarrollo físico, el área del desarrollo cognitivo y el área del desarrollo emocional. Aquí vemos una escala de crecimiento, ¿cierto? Muy parecida a la inicial, pero enfoca lo que es nuestros niños hasta los 5 años, ¿cierto? La psicología infantil estudia la interacción de unas pocas áreas principales del desarrollo, que son estas, si nosotros las miramos a nivel, ¿cierto? A nivel de desarrollo general, las más importantes serían física, cognitivo, social, emocional. ¿Por qué es importante la psicología infantil? Alguna de las presentes que por favor me colabore con esta lecturita. Ya estamos finalizando nuestra clase, pero es importante que demos todo el proceso. Vamos rapidito, por favor. Jóvenes, Señor, sí, escucho nombre. Yasmine, señor. Yasmina. Bueno, vamos a tener que tener una conversación en clase porque yo veo que todo el resto de personal no está participando. Y hoy es una clase virtual en la cual necesito participación de todos los estudiantes. Te agradezco a ti muchísimo, Yasmina, por la colaboración que me estás prestando. Yo leo, profe. Sí, ¿quién habla? Abigail. Bueno, ¿Todo Abigail, completo o solo el primer párrafo? vamos a hablarlo todo completico y luego yo doy las conclusiones para no... Listo, vamos. ¿Por qué es importante la psicología infantil? Queremos que los niños tengan un desarrollo saludable, pero no siempre está claro si el comportamiento de un niño es un síntoma de una etapa normal de desarrollo o un signo de anormalidad. Los psicólogos infantiles pueden ayudarnos a comprender la diferencia, los patrones psicológicos normales y anormales. Pueden ayudar a los cuidadores, padres o maestros a entender cómo comunicarse y conectarse mejor con los niños. Enseñarles a utilizar los mecanismos para controlar las emociones y ayudarlos a progresar y prosperar en cada nueva etapa de su desarrollo. A través de la psicología infantil se pueden identificar comportamientos anormales, ayudar a detectar la raíz de problemas de comportamientos comunes, como problemas de aprendizaje, hiperactividad o ansiedad, y ayudar a los niños a superar el trauma en la primera infancia. Puede, con ayuda del profesional en psicología infantil, a prevenir, evaluar y diagnosticar retrasos o anomalías en el desarrollo como el autismo. Muchas gracias, Abigail, por tu participación. Ya te coloqué tu nota de participación. Ahora necesito otra estudiante más que pueda hablarme un poquito acerca de lo más interesante que le pareció estos temas que vimos hoy. No lo voy a evaluar en el sentido de las palabras específicas, sino qué tanta importancia le damos a este módulo de psicología infantil a partir de las teorías que les pude dar hoy. A ver. Tengo aquí anotado a Mary, a que están presentes Dana, a que está presente también Kelly, María Ángel, Lina, porque Yasmina y Abigail participaron ya. Entonces, por favor. ¿Qué importancia le damos a la aplicación de estos conocimientos que nos está dando la psicología infantil para la aplicación en la labor que ustedes van a desarrollar? ¿Qué tanta importancia le podemos dar? A ver.
Bueno, nadie. Estas señoritas no participan. Es importante el estudio, la aplicación de las teorías de la psicología infantil en su intervención pedagógica, para como tal, así como lo acabó de leer la compañera, para como tal, a través de eso, tener en cuenta los comportamientos de los niños, notar dificultades en su aprendizaje, darnos cuenta de que si su desarrollo como tal físico, psicológico se está dando de forma normal, si está cumpliendo con los parámetros y así como tal ustedes como docentes, como personas que atienden la primera infancia, poder entonces poner en alerta, prender las alarmas sobre la situación de algún niño. Primeramente, aplicar como tal las teorías, detectar y poner en conocimiento si en la institución educativa tenemos el recurso de un psicólogo, ponerle en conocimiento al psicólogo para que éste le aplique unos test a los niños y como tal detectar mejor de qué problema se trata el aprendizaje que el niño está teniendo, o en caso tal de que no exista un psicólogo en la institución, se le comenta al docente como tal, encargado, o al coordinador o al rector, para que éste pueda conversar con los padres y así conducir a una ruta de atención a nuestros niños para que puedan ser atendidos y enfocar como tal su dificultad y poderle ayudar en la mejora de su proceso de aprendizaje. Es importante. No debería darse la situación de que un niño pase por nuestras manos y no detectar una situación de dificultad en el niño. Es importante que la persona que está de la mano con el niño se dé cuenta a través de la observación, a través de las teorías que pueden ustedes a partir de hoy apropiarse de ellas, de aplicar como tal y observar y poner como tal en conocimiento a las personas encargadas del desarrollo de la crianza del niño que están teniendo una dificultad. ¿Listo? Bueno, mis queridas niñas, en el WhatsApp les voy a estar compartiendo, ahora sí las voy a ver, en el WhatsApp les voy a estar compartiendo a cada una la responsabilidad de la exposición para la próxima clase, el tema que le corresponde a cada estudiante. Si van a hacer una presentación en PowerPoint y necesitan que yo se las presente allá en la clase, es importante que me la envíen con un día de anticipación para así yo poderla descargar y tenerla en el equipo para poderla presentar. Porque si nos corresponde en la sede B, no hay internet. Si nos corresponde en la sede A, muchas veces el internet falla. Y entonces no vamos a poderla descargar en el aula de clase. Por eso es que es tan importante que la presentación o la llevan en una USB. Entonces es importante eso. Si lo van a hacer a través de carteleras, recuerden, por favor, que las carteleras sean llamativas. La presentación en PowerPoint también debe ser muy llamativa. Debe ser que sea atrayente, que sea decorada. Recordemos que están estudiando para atención a la primera infancia y deben desarrollar su creatividad. No sé si tienen alguna duda con respecto a las temáticas que abordamos hoy. Si no es así, estoy siempre muy pendiente en el WhatsApp. Cualquier duda que tengan, utilicemos adecuadamente ese medio, preguntando. No me dejen luz. Sí, te escucho, Abigail. No me... Es sobre Sí. el taller que acabo de revisar y en el taller las indicaciones dice con normas APA, o sea, ¿se va a presentar como un trabajo escrito o lo vamos a hacer taller en el cuaderno? Excelente pregunta, Abigail. Bueno, ¿por qué les hablo de las normas APA? Porque hay algunos estudiantes que les gusta presentarlo elaborado en computador, ¿cierto? Para las normas APA también tenemos una reglamentación para los trabajos presentados manuscritos. Una regla general son los márgenes. Si usted va a presentar por escrito un taller que lo va a hacer en hojas de blog, puede hacerlo teniendo en cuenta un margen, ¿cierto?
con las normas APA, puede tener en cuenta eso también con los renglones, ¿sí? Los espacios en los renglones. Mucho cuidado con la ortografía, mucho cuidado con la caligrafía. No exijo que sea ni script ni cursiva, escriba con su letra, pero que sea clara. No es que entonces me van a decir, profe, es que yo soy script, pero en realidad no es script, es marciano, porque no la entiende nadie. Entonces, O sea que es opcional si uno sí. quiere presentar una hoja de blog o puede ser en la libreta uno que tiene de apunte. Excelente, muy bien. Si es en la libreta, tener en cuenta los espacios, que sea organizado, que no entonces vamos a estar colocando tachones, que entonces me equivoqué y no busco la manera de pronto utilizar un corrector, ¿cierto? Sino que entonces hago un tachón, no. Muy limpia la presentación de sus informes, de sus talleres, de sus trabajos. Bien organizados. Recuerden que debemos ir puliéndonos porque muchas veces ustedes van a tener que presentar los informes manuscritos en la institución donde ustedes vayan a trabajar, donde vayan a hacer sus prácticas, y es importante que vayan puliéndose en la forma de hablar, ¿sí? A través de la escritura, porque así como hablamos, escribimos. Tener en cuenta la ortografía, tener en cuenta la caligrafía en todo el proceso. ¿Listo? Abigail, muchas gracias por la pregunta. Me ayudaste mucho porque a veces esas cositas es importante tenerlas en cuenta. Listo, profe, usted. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, si no hay más duditas, me despido. Que tengan un feliz fin de semana. Nuevamente les digo, utilicemos el WhatsApp. Cualquier pregunta por el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Lo mismo para usted, señor. Gracias, Yasmina. Muy bien, profe. Gracias, igual. Espero que todas salgan para poder cerrar la sala. Kelly Flores, vamos saliendo. Mary. Lina, vamos saliendo, muy bien. Kelly, vamos saliendo, Kelly. Kelly se fue a hacer un mandado. Chao, profe. Chao, Kelly. Chao. María Ángel, vamos saliendo, María Ángel. Chao, profe. Chao, que te vaya muy bien.